Buenos días, mi nombre es Aura Felizola y hoy vengo a hablarles sobre la distribución espacial y la relación entre el nitrato, la clorofila y la temperatura superficial del mar en un lapso de tiempo del 2014 al 2015. Resumen, en este trabajo se analizaron tres variables, las cuales son el nitrato, el cual es un nutriente esencial siempre y cuando esté en su justa medida, ya que si éste está en exceso provoca la eutrofización que causa floraciones de algas, falta de luz, agotamiento de oxígeno y daño a la vida marina. Por otro lado está la clorofila, la cual es fundamental en el mar porque es la responsable de la cadena alimenticia al ser el pigmento esencial en el fitoplancton para la fotosíntesis. Y por último, tenemos la temperatura superficial del mar, la cual tiene efectos directos sobre la vida marina. Este análisis se realizó a partir de datos que fueron bajados de Giovanni NASA, que luego fueron procesados en QGIS. Con esta información se elaboraron mapas temáticos que muestran la distribución espacial de las tres variables ya mencionadas. Con los resultados obtenidos se identificaron ciertos patrones oceanográficos que influyen en la productividad primaria, aportando puntos claves para de esta manera poder comprender la vida marina. Introducción. Los nutrientes son elementos fundamentales para un buen funcionamiento de la vida marina, ya que por medio de estos se da el crecimiento del fitoplancton, el cual es base para el desarrollo de la cadena alimenticia en el océano. La clorofila es primordial, puesto que es un indicador clave de la productividad primaria, que pues es la velocidad en la que la energía es convertida a materia orgánica, es decir, a biomasa. Esto se da por algunos organismos autótrofos como lo son las plantas, las algas e incluso algunas bacterias. Además, la clorofila también es un indicador clave en la capacidad del ecosistema para sostener otros niveles trópicos. Por su parte, la temperatura superficial del mar tiene gran influencia directa en la disponibilidad de nutrientes, puesto que a mayor temperatura puede que esto limite el ascenso de aguas profundas ricas en nutrientes, mientras que existen procesos como el upwelling, que es el proceso oceanográfico mediante el cual los vientos fuertes en conjunto con la rotación de la Tierra alejan las aguas superficiales y de esta manera le dan el paso a las aguas frías, que a su vez también son ricas en nutrientes de la profundidad y estas ascienden a la superficie. De esta manera, este estudio en conjunto del nitrato, la clorofila y la temperatura superficial del mar nos permiten comprender cómo por medio de condiciones físicas y químicas del océano regulan la productividad en nuestra área de estudio. Objetivos. Este trabajo tiene en primer lugar determinar la distribución espacial de nuestras tres variables, las cuales son el nitrato, la clorofila y la temperatura superficial del mar. Todo esto a partir de datos satelitales, los cuales fueron obtenidos de Giovanni NASA y luego fueron procesados en QGIS. El segundo objetivo es comprender la relación que existe entre la temperatura superficial del mar, el nitrato y la clorofila. Esto con el fin de identificar los patrones que explican el cómo las condiciones físicas influyen sobre la productividad marina en el área de estudio. Área de estudio. En nuestro mapa pueden observar nuestra zona de estudio, la cual abarca el Mar Caribe colombiano. En esta investigación, pues yo me centro en la concentración de nutrientes, especialmente en el nitrato, y además también analizo variables las cuales son cruciales y tienen gran influencia sobre esto, las cuales, como ya antes lo había mencionado, serían la clorofila y la temperatura superficial del mar. Metodología.
Para el desarrollo de este trabajo se siguieron 4 pasos, los cuales son, en primer lugar, la selección de la variable. Se hizo la debida selección de las variables a analizar. En este caso, las variables que yo escogí fueron el nitrato, la clorofila y la temperatura superficial del mar. Estas variables se conectan y son realmente importantes para la comprensión de procesos oceanográficos. En segundo lugar, se hizo la obtención y procesamiento de datos. Se hizo la recolección de datos donde usé datos satelitales de Giovanni NASA, luego las cartografías y el análisis de los datos obtenidos, donde se dio el proceso de cartografiar y analizar las variables de estos datos que fueron procesados en QGIS, donde además se generaron mapas temáticos. Finalmente, se llevó a cabo la redacción del artículo científico, donde se integraron todos los resultados obtenidos. En este gráfico de barras, el cual se encuentra a la izquierda, podemos observar la media de las variables en el tiempo de 2014 al 2015. Acá podemos observar que la temperatura superficial del mar se mantuvo alrededor de los 26 grados centígrados, mientras que pues el nitrato estuvo más o menos cercano al 6 y la clorofila estuvo por debajo de 1. A la derecha podemos observar el diagrama de caja, el cual nos muestra la variabilidad de estas variables, donde podemos observar que la temperatura superficial del mar es bastante estable, mientras que pues como vemos acá, el nitrato presenta una gran variabilidad donde podemos ver que tiene valores menores cercanos a 0 y valores máximos cercanos a 40. Acá de este lado podemos observar que la clorofila también varía, aunque pues en menor proporción que el nitrato. Esto lo que nos indica es que la temperatura se mantiene constante, mientras que los nutrientes, en este caso el nitrato, y la productividad biológica, que en este caso sería la clorofila, son más dinámicos y variables. Media y desviación estándar. En esta diapositiva lo que podemos observar son dos formas de representar la dispersión de estos datos que obtuvimos. En el gráfico de la izquierda podemos observar el gráfico de barra con media y desviación estándar, la cual nos muestra que la temperatura tiene poca dispersión, mientras que pues el nitrato y la clorofila son más variables. En este caso el nitrato pues es el más variable con desviaciones más altas. A la derecha de esta diapositiva podemos ver el gráfico de rango, que confirma esto, que la temperatura superficial del mar varía poco, más o menos entre los 25 y los 28 grados centígrados. Y también podemos observar que la clorofila está como en un rango estrecho, mientras que el nitrato tiene valores como ya lo había mencionado, en un mínimo de 0 y más o menos el máximo a 40. Esto deja en evidencia que el nitrato y la clorofila responden de manera más marcada a procesos como el afloramiento, mientras que pues la temperatura es un poco más estable. Bueno, finalmente en este gráfico lo que podemos observar es la relación entre la temperatura superficial del mar, el nitrato y la clorofila. Este es un gráfico de correlaciones, el cual nos permite como conocer la relación pues entre estas tres variables. En la diagonal vemos la distribución de cada variable y pues en las gráficas de dispersión se nota que cuando la temperatura superficial del mar es más baja, suele haber mayor concentración de nutrientes y también de clorofila. Esto es evidente en el afloramiento, que es cuando se da
el ascenso de aguas frías ricas en nutrientes que incrementan la productividad primaria en nuestra zona de estudio, que sería en la región de La Guajira. Así la interacción entre estas variables refleja como un claro control físico y biológico sobre la dinámica marina del Caribe colombiano. En este mapa podemos observar la concentración de clorofila en el mar Caribe colombiano. Acá podemos ver un indicador directo de la productividad biológica, ya que pues se refleja la cantidad del fitoplancton en la superficie del mar. Aquí pues podemos observar que hay valores que van desde 0,1 hasta valores de 6, con mayor concentración en áreas costeras frente a La Guajira. Esto deja en evidencia que en esta región hay alta productividad marina asociada pues al afloramiento costero, lo cual sostiene la cadena trófica y explica la importancia pesquera de esta zona. En este mapa podemos observar la temperatura superficial del mar Caribe en la región de La Guajira. Los colores rojos, los rojos más fuertes, representan temperaturas más elevadas, mientras que los tonos más claros nos muestran las áreas con temperaturas menores, que son estas que están por acá. La escala podemos observar que indica valores entre aproximadamente menos 3,6 y 2,4, lo que corresponden a la transformación del satélite que fueron expresados en centígrados, que están en centígrados en alrededor de los 25 a los 30 grados centígrados. Acá podemos evidenciar que en la zona costera es un poco más cálida. Esto es un punto realmente importante porque la temperatura controla ciertos procesos como lo son la evaporación, la circulación de las corrientes y la disponibilidad de nutrientes para la producción biológica. Concentración de nitrato en el mar Caribe colombiano. En este mapa podemos observar la concentración de nitrato. El nitrato es un nutriente importante para el crecimiento del fitoplancton. Aquí vemos que los valores están entre 0 a 3,9 micromoles, con una distribución más alta en parches localizados mar adentro, que están cerca a la costa, que son valores que están relativamente bajos. Esto puede estar relacionado con la dinámica del afloramiento costero en La Guajira, que lo que hace es que transporta las aguas profundas frías y ricas en nutrientes hacia la superficie, aunque pues esto no siempre se ve, no siempre se refleja de manera homogénea en todos los sectores. Conclusión. La distribución de las variables que analizamos muestran que la temperatura superficial del mar se caracteriza por ser alta y se mantiene en esta región, mientras que las concentraciones del nitrato y la clorofila son un poco más variables y siempre están como más cerca a la costa de La Guajira. En cuanto pues a los valores promedios, la temperatura superficial evidencia la baja variabilidad, mientras que el nitrato y la clorofila presentan mayor variabilidad y amplitud en los rangos de valores, lo cual se refleja en dinámicas más complejas de su distribución espacial.